pero esos aplausos al final también. Vamos a ver, ¿cómo están? Bueno, para mí es un honor estar aquí y agradezco al pastor la invitación que me hizo para compartir esta enseñanza. Eh, y vamos a ver cómo nos va. Todo lo tengo que anotar porque si no me pierdo. Así que se escuchan, punto 2, 10 minutos, fue que leí el guión. Bueno, esta semana, a raíz del tema, hice algunas preguntas a algunos amigos. Les pregunté sobre qué pensaban ellos del amor, cómo lo definían, pero también a partir de esa definición que ellos daban, cómo la viven con su prójimo en el día a día. Entonces, en una de las conversaciones fue un tiempo de almuerzo y creo que fueron los 40 minutos más productivos de la semana en esa conversación porque pude ver diferentes puntos de vista del amor. Y evidentemente yo me vi en algún momento en esos escenarios, ¿verdad? O definíamos el amor desde el mundo. ¿Okay? Entonces hubo una de las respuestas que me llamó mucho la atención, una compañera. De hecho, hicimos el trato de que yo ya había escuchado el punto de ella, que se podía escuchar después el punto mío, entonces, que sí. Entonces, el martes tengo que llevarle el resumen de la charla y compartirla con ella, pero salió algo productivo, pienso. Ok, entonces, algunas frases que se dieron en la conversación o que pude capturar, evidentemente les pedí permiso, puedo ir anotando, porque era mucha la información y muy buena. Ok, no puedo y no quiero, me decían algunos. O sea, no quieren amar desde ciertas, definiciones de amor más profundas, sino como ellos lo ven, no quieren pasar de ahí. ¿Okay? Otro era, ¿cómo voy a amar a alguien que no conozco? Esa fue muy repetitiva. ¿Okay? Y cómo amar, y hasta le puse punto suspensivo porque me dieron muchas cosas que me pusieron a patinar. Digo yo, y tienen razón. Pero ya cuando uno lo ve desde la Biblia, entonces le cambia la perspectiva. ¿Okay? Y concluí, el amor está definido más que todo por un sentimiento y por una como cercanía. Mi amigo, mi hermano, mi padre, por ese tipo de relación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno, en esta cuestión del tema, como ya yo sabía lo que iba a dar, entonces uno anda como en la semana viendo a ver qué pesca en el aire para alimentar la enseñanza. Entonces iba pasando por un lugar y escuchaba una canción, ya se me olvidó qué era lo que decía. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, algo así decía. Entonces yo decía que es un piezón, pero vea lo que voy a decir, no mentiras. Entonces, y presentaban al cantante como le canta el amor. Entonces uno ve la letra y uno dice, ya después de tener, ¿cómo es el concepto del amor que habla Dios? Habla de despecho, de ira y todo eso. La canción no es, habrá otras. Cuando entonces uno dice el concepto de amor que la gente maneja, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sí que hay que tener cuidado con la canción que escucho. No, yo me acuerdo que uno cuando estaba cuando tenía el concepto de amor diferente, hasta dedicaba canciones, ¿sí o no? O era yo el polillo. Dice, entonces como vemos hay diferentes formas de definir y vivir el amor. Pero para nosotros los cristianos, y aquí me pongo más serio, no bromas, ¿cómo define el amor Dios? ¿Verdad? ¿Cómo define ese amor la Biblia? ¿Cómo define el amor el reino de Dios? Entonces, para saber acerca de ese amor que define el reino, vamos a hablar, el tema de hoy es llamados a vivir el amor que permanece. Podría haber puesto llamado a vivir en el amor que permanece, pero me llamó más la atención llamados a vivir el amor que permanece.
Y para eso me planteé varias preguntas. Bueno, yo digo me planteé, pero yo sé que fueron de Dios esas preguntas, porque para mí Dios me habla cuando son pensamientos espontáneos, que ustedes saben. Yo estaba viendo una serie y digo, ok, voy a revisar el tema. Y me paro y se me vienen esas preguntas y digo, hay que escribirlas. Entonces, me planteé estas preguntas. ¿Cuál es ese amor que permanece? ¿Cuál es la naturaleza de ese amor? ¿Y por qué es importante para el cristiano vivirlo y conocerlo? Pero también me pregunté cómo vivió ese amor Jesús, siendo que hay que imitarlo. ¿Y cuál es el verdadero significado? Y una vez que podamos encontrar esa respuesta durante la enseñanza a esas preguntas, podemos llegar a esa última pregunta. No sé si van a acordarse de todas las preguntas, pero en la charla las vamos a ir tocando. Y sabiendo qué es el amor del reino, podemos hacernos esta, que creo que es una de las más importantes. ¿Es la fuerza motivadora más grande en nuestra vida? Una vez que entendamos el concepto de amor desde la Biblia. Entonces, cuando uno está haciendo un tema, bueno, yo consulto, comentarios bíblicos para ir enriqueciendo la idea y ver qué piensan otros teólogos y todo eso. Me encontré esta frase que inicia un comentario bíblico de Campbell, no es el jugador, ¿verdad? Campbell Morgan. Dice, examinar este capítulo, y dicen ustedes, ¿cuál capítulo? El que ahorita leemos. Es como diseccionar una flor para entenderla. Si la rasgas muchos, pierde la belleza. ¿Okay? Yo no entendí muy bien la pregunta, entonces tuve que poner la imagen que quiso dar a entender, entonces me puse a entender qué quería decir. Entonces, lo que él dice que cuando, así como una flor pierde su aroma, su color y su delicadeza, si la diseccionas pétalo por pétalo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Así también el capítulo que vamos a estudiar, si lo analizamos solo como un ejercicio intelectual, ya sé qué es el amor, que hay diferentes tipos de amor, entonces pierde lo esencial, el texto bíblico. Su belleza espiritual, su aroma cristiano, su poder transformador. Entonces, para ya no decir el capítulo, voy a decirlo ya, el capítulo 13 de 1 de Corintios. Entonces yo quiero, y yo estoy seguro que Dios también, quiere que nos acerquemos a este capítulo como un espejo donde podemos examinar nuestro carácter. ¿Y está bien, sí o no? Así que yo quiero que salgamos no lastimados, no culpados, porque esa nunca es la idea de Dios, sino transformados, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios. Su amor es tan grande que no nos quiere dejar igual a como llegamos. ¿Ok? Entonces, y antes de citar el texto como tal, voy a leer 2 Corintios 3, 16, 18, y más que todo es para que salgamos animados, ¿de acuerdo? Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, aquí estamos, no sé cuántos hay ahorita, un montón de que nos volvimos al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Somos libres de esa esclavitud que antes nos tenía ahí atados. Así así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Que toque, ¿verdad? Ese es el énfasis de que quiero tomar yo para que lo entendamos. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, pero no por nuestras fuerzas. Aquí es algo motivacional, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por eso Dios dice, bueno, ustedes la vida que yo quiero que lleven, no la pueden lograr solo, entonces les voy a dejar mi presencia, les voy a ayudar, voy a caminar con ustedes a la par. Eso es motivante, ¿sí o no? Eso es como cuando usted no puede con algo y llega alguien y le dice, madre, le ayudo. Y usted dice, claro, vámonos. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Aquí dice, oremos, punto 2. Entonces tengo que hacerlo. Si no, se me olvida. Ok. Pero la oración, que ya la he hecho con algunos, es que me gusta.
La oración que hace Pablo en Colosenses 1, 9 al 14, yo la personalicé, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo el forro. No es que me la sé de memoria, es que aquí está. Ok, entonces, oremos. Yo la voy a ir leyendo y ustedes me acompañan. Está en Colosenses 1, 9 al 14. Te pedimos, Dios, antes de continuar, es que Pablo estaba orando por los colosenses. Te pedimos, Dios, que nos hagas conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna de ti, Señor, agradándote en todo. Esto implica, Padre, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento tuyo, Dios, y seamos fortalecidos en todo sentido con tu glorioso poder. Así perseveraremos con paciencia en toda situación y con mucha alegría, dándote gracias, Padre. Nos has facultado para participar de la herencia de los creyentes en tu reino de luz, de la luz. Nos has liberado del dominio de la oscuridad y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, a quien tenemos redención y perdón de pecados. Amén. Y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y tome tu lugar. Mi humanidad se aparta. Ok, entonces, ahora sí vamos a leer el texto bíblico con el que vamos a estar trabajando hoy. Y está en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Voy a ver el tiempo porque yo he estado aquí 2 veces. Fue que llevé el taller de enseñanza. En el primero estaba todo nervioso. En la segunda charla, yo hablaba y me pasé de la hora. Espero que no pase hoy. Si no, tienen que ir por un café. Si los veo mucho movimiento, tengo que detenerme entonces. Ok, 1 Corintios 13, del 1 al 13. Ok, dice: recuerden la metáfora de la flor. ¿Cómo nos vamos a acercar al capítulo? Para que nos ayude, que nos transforme, que transforme el corazón. Dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. En el 4 dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8: el amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es la más importante. Entonces vamos a estar en ese capítulo. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Amor, en eso vamos a estar. La pregunta es: ¿de qué tipo de amor está hablando el versículo? Porque ya vimos que en mi conversación con los compañeros daban diferentes tipos de amor. ¿Ok? Entonces, el capítulo 13 no podemos separarlo del 12. Les voy a hablar un poco del contexto del capítulo, porque el 12 viene hablando Pablo acerca de los dones, de la manifestación de los dones, y después habla de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y cómo debe relacionarse, o cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 31 del capítulo 12,
dice, después de hablarle de los dones y todo eso, pero hay algún camino más excelente, y empieza a hablarles del amor. ¿Ok? Ok. Entonces, Romanos 5:5 también nos debe dar esperanza. Dice, el Espíritu Santo, eso no es lo que dice, tengo que leerlo, aquí está. Era la interpretación lo que estaba leyendo. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, el amor de Dios está derramado en nosotros. ¿Por quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y vean cómo le da énfasis Pablo al Espíritu Santo. Cuando leímos en 2 Corintios 12, ¿quién nos transforma? El Espíritu Santo. El amor es derramado por el Espíritu Santo. Ven qué importante es la relación con el Espíritu Santo, dado que su amor está en nosotros, su presencia está en nosotros. Entonces, en aquellos tiempos, el amor, y yo creo que en estos tiempos igual, nada más que no le hemos puesto etiquetas, pero el amor era visto de diferentes formas para los griegos. Uno era el amor eros, que era el amor sexual, el otro era el amor storge, no sé si está bien pronunciado, por cierto, storge, pero así se escribe, eso sí. El amor storge se refiere a ese amor familiar, ese amor de familia, ¿verdad? De padre e hijo, de sobrinos, ese amor que usted dice, amo a mi familia, ese es el amor. Y uno escuchaba frases en la conversación, no, ese no perdono porque es familiar mío, si no, no. Amor storge. El amor filia, que es el amor de amigos, ¿verdad? Ese amor fraternal de compañeros, de amigos. No, a ese sí le hago un favor porque es mi amigo. Aquel no sé. Amor filia. Pero Pablo introduce el amor ágape, que se separa completamente de esos tres tipos de amor. Ahora, ¿qué es el amor ágape? Aquí lo tengo. Le voy a dar algunas características. Es un amor que ama sin cambiar. ¿En qué toque el amor ágape? Ama sin cambiar. O sea, a pesar de la falta, te sigo amando. Pero hay que ver qué tipo de amor es, ¿ok? Entonces, pero no cambia, ese amor no cambia. El amor es un amor entregado que da sin pedir o esperar nada a cambio. Por eso cuando a uno le hacen un favor y uno dice, yo le ayudo, no espere nada a cambio, simplemente hágalo. ¿Okay? Amor ágape. Es un amor tan grande que puede ser dado a quien es desagradable o indeseable. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. Y yo podría estar pensando inmediatamente en Jesús y lo que hizo con nosotros en la cruz. Por nosotros en la cruz. Es un amor sacrificial, dador y absorbente. Entonces tiene poco que ver con emoción y más con negarse a uno mismo por amor de otro. Entonces, a partir de esto, vamos a ver tres verdades para fundamentar el tema, llamados a vivir el amor que permanece. Vamos a ver si con esas tres verdades podemos llegar a entender cuál es ese amor. La primera verdad dice, sin amor, todo lo que hacemos pierde su valor. Entonces, eso lo tenemos en los tres primeros versículos. 1 Corintios del 1 al 3. Entonces, sin amor, todo lo que hacemos pierde su valor. Entonces ahí decía, si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ese pero no tengo amor es clave ahí. No soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Eso es como que si yo toco un platillo, eso no tiene vida, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces está diciendo que hablar en lenguas angelicales, si no hay amor en ese don, no tiene sentido, no tiene vida espiritual. Luego, si tengo el don de profecía, entiendo todos los misterios y poseo conocimiento. Si tengo una fe que logra traer la montaña, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Ahí Pablo, vean qué interesante cómo empieza Pablo. Primero les dice
¿Qué no es amor? ¿Qué es no tener amor? ¿Verdad? Muy ordenado en su pensamiento. Entonces, ¿y qué está diciendo? ¿Que los dones son malos? No, no está diciendo eso. ¿Verdad? Porque yo, con los dones acá en la iglesia, gracias a Dios tenemos una iglesia que cree en los dones, me he visto súper beneficiado con la oración y todo eso. ¿Verdad? Ya venía con una situación y Erika empezó a orar sin decir, bueno, voy a orar por usted, voy a acordar. No, de una vez oremos. Y Dios hizo cosas en esa oración. Cuando iba por el camino al parqueo, pasó algo en mí, ¿verdad? Y yo sé que después entendí que era una liberación. ¿Ves? Son importantes los dones. Pablo no le está restando importancia a los dones. Lo que pasa es que deben ir conectados con ese amor ágape, para que no sean vacíos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Pablo? Y nos debería poner, a pensar un poco. Tener dones no es lo mismo que tener amor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Sin amor, nuestros dones más poderosos se vuelven inútiles. Sin amor, incluso yo puedo hacer el sacrificio más sacrificios, pero si no llevan amor, dice Dios. Y eso, a pesar de que Pablo lo está diciendo, es la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces lo que dice Pablo es, los dones desconectados del carácter de Cristo, o sea, desconectados de ese amor ágape, pierde su esencia y su valor eterno. Pablo no está haciendo, y no es un asunto que quiere decir Pablo entre amor contra dones, no es ese el discurso, ¿verdad? Amor contra dones, no es eso, los dos deben ir de la mano, eso es lo que quiere Pablo. Porque los corintios le daban mucha importancia a la elocuencia, a los dones, pero dice Pablo, eso se vuelve vacío y religioso sin el amor del reino, ese amor ágape. Y ahora, una vez que Pablo les dice que los dones sin amor no tienen vida, no hay vida, introduce cuál es la naturaleza de ese amor. Por si los corintios iban a preguntar, pero Pablo, entonces, ¿qué es el amor? Entonces Pablo les dice, ok, se lo puedo explicar. Eso es lo que es, okay. Entonces vamos a introducir la segunda verdad que dice, el amor verdadero se demuestra en acciones, carácter y perseverancia. 3 cosas: acciones, carácter y perseverancia. Ok. Entonces, definitivamente que no es un amor que fluye de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? No puede fluir de ahí, no fluye de ahí. No es un amor emocional, ni romántico, ni meramente moral. Es del carácter de Cristo manifiesto en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esas acciones? Recuerden que la verdad es, el amor verdadero se demuestra en acciones, carácter y perseverancia. La primera, de verdad, era un poco más rápida, pero aquí nos vamos a detener un poco más, porque vamos a hablar de esa naturaleza, de ese amor. Y Pablo lo describe muy bien. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 3:4. ¿Cuáles son 2 acciones de ese amor ágape? 1 Corintios 4 nos da una pista. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. 2 acciones. La pregunta es, ¿cómo vivo esa paciencia? ¿Cómo vivo esa bondad? La paciencia tiene que ver con abstenerse de hacer algo. ¿Okay? Esto de la paciencia, un día yo estaba en una situación con alguien, hace mucho tiempo, no fue ahorita. No, y yo ya estaba listo para enviar el correo, pero yo estaba empezando en el cristianismo y yo no sé por qué, yo debía tener un carácter bien terrible porque me mandaba mucho Dios a Romanos 12:9, donde habla que no pague con vengada, que no hay que vengarse. Ya estaba más de enviar y yo sé que fue el Espíritu Santo, me recuerda Romanos 12:9 en adelante, y tuve que detenerme porque Dios no quería que yo hiciera algo incorrecto. Su amor, es su cuidado, es cuidando mi corazón, ¿verdad?
Entonces tuve que detenerme. Entonces, ¿por qué la paciencia es eso? Me abstengo de hacer algo indebido. ¿Okay? Y Pablo no está diciendo cómo se siente el amor, está escribiendo cómo se ve el amor en acción. ¿Okay? A través de la bondad, a través de la paciencia. La pregunta es, ¿con quién tengo que tener esa paciencia? Con mi prójimo. Con aquel que me molestó, con aquel que me lastimó. Y alguien podría decir, y yo podría decir también, pero ¿por qué si me hizo esto? Dios lo que está haciendo es esto, lo que hace es esto, es que usted cambie la reacción a lo que está sintiendo. Y la razón es esta, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su naturaleza santa, y eso no va con la impaciencia, con los resultados de la impaciencia, que puede ser ira, venganza, dañar la reputación del prójimo, porque la naturaleza del Espíritu Santo es una naturaleza reconciliadora, es una naturaleza de amor, y eso está en nosotros, y eso es lo que quiere evitar Dios. Porque a veces hay que tomar, digamos, decisiones en ciertas relaciones, porque estamos en peligro o algo así, pero lo que Dios está cuidando en nosotros es la reacción. Ok. Y Romanos 12, como las citas bíblicas de Romanos que voy a utilizar no van a aparecer ahí. Lo que hice fue como tomar la idea principal, pero yo los invito a que ustedes puedan leerse luego Romanos 12, del 9 al 21. Enriquece mucho el capítulo 13 de que estamos estudiando, de Corintios. Mientras que 1 Corintios 13 nos habla de la naturaleza del amor, Romanos 9 nos da, 12, del 9 al 21, nos da esa ética del amor, cómo vivirlo. Entonces, ante la paciencia que dice Romanos 12, paciente en la tribulación, Romanos 12, 12. Y la tribulación puede venir de diferentes formas, en una relación con alguien, una situación económica, una cuestión laboral. Me abstengo de hacer cosas, paciencia. Bendigan a los que los persiguen. Fácil, no. Cuesta. Ya dije que fácil no, entonces cuesta. Ok, fácil no. Pero hay que hacerlo. Entonces yo lo veo esto, se los contaba a los del campamento. Esto lo veo como cuando a veces, por ejemplo, cuando uno sale a correr, en los primeros kilómetros va saludando a medio mundo. ¿Qué? Cuando viene para atrás, lo saludan, ¿qué? Todo bien. Pues ya no tiene esa energía, ¿verdad? Entonces, pero uno ya quiere caminar para llegar a la meta, a que se había propuesto en el día. Bueno, en el caso mío yo digo, no, usted salió a correr, usted termina. Ahí me voy hablando solo y lo logro. Entonces, así nosotros tenemos que ir cuando nos cuesta al trono de la gracia. La palabra, en Hebreos dice que vamos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ese confiadamente yo no lo había entendido. La culpa me alejaba de ese confiadamente, la vergüenza me alejaba de ese confiadamente, entonces no iba. Pero ahora cuando ya lo entendí de ese confiadamente, entonces, pero a veces no voy tan confiadamente, pero llego como cuando voy llegando al final aquí voy, Dios, no puedo, pero voy. Y eso es lo que a uno lo va. Y eso es Dios, es un Dios de amor, de misericordia. No está diciendo, no quieres venir. Vamos a ver, eso no es Dios. No paguen a nadie mal por mal. No usen la venganza, dejen lugar a la ira de Dios. Entonces, es a Dios quien le corresponde tomar esa decisión, porque es un Dios de justicia. A veces nosotros tenemos un panorama muy corto, pero Él tiene todo el panorama. ¿Okay? Y yo les digo esto porque, en serio, yo Romanos 12, esto que lo he estado aplicando mucho. Dios me lleva mucho ahí, como les digo, algo pasó con ese carácter mío. ¿Ok? Entonces me detiene mucho en hacer cosas. No paguen a nadie mal por mal, aunque usted a veces lo siente y lo quiere hacer. Pero dice Dios, paciencia, absténgase. Vuelva a ver a la cruz. Tuve paciencia con usted, y ahí es donde uno dice, Dios, te doy gracias por la bondad que has tenido conmigo, por la tolerancia y paciencia, y te pido perdón porque no he tenido esa misma tolerancia y paciencia con el que me ha hecho daño. Así vamos al trono de la gracia, humildes. ¿Okay? Y
Dios no va a despreciar eso. Y me encanta 1 Pedro 2:23. Yo aquí podría tener la enseñanza ya con 1 Pedro 2:23, pero vamos a avanzar. Es que vean qué interesante lo que dice, a mí me llamó demasiado la atención. Dice, sí, Sam, cuando proferían insultos, hablando de Jesús, contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Entonces Dios dejaba la causa en manos ¿de quién? De Dios. Es lo que nos dice Romano. Dejen lugar a la ira, es Dios. Ahora yo no voy a estar esperando, ¿a qué horas Dios? ¿A qué horas? No, no es eso, no se trata de eso. Entonces, por eso les digo, yo con que, llegue a entender esto, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Oiga, es una cuestión de confianza. Esa palabra es clave. Luego dice que el amor es benigno, otra acción. Y el benigno tiene que ver con acciones buenas. Y tenemos que pensar en lo bueno que es Dios con nosotros. ¿Okay? ¿Qué dice Romanos 12:10? En resumen, ámense con amor fraternal. El 13, practiquen la hospitalidad. Practicarlos cuando vienen aquí las personas a la iglesia, cómo las saludamos y todo eso. Eso es hospitalidad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué pasa en los trabajos cuando uno sabe que le hicieron algo y aquella persona está en una necesidad? No le voy a ayudar porque no, eso no es lo que quiere Dios. Está pasando una necesidad, le ayudo, ¿verdad? Y Dios, ¿quién se encarga de la justicia? Dios, porque nosotros en realidad somos muy limitados. Es toca aprender a vivir así. Es ahí cuando estamos reflejando. ¿Se acuerdan que habíamos leído que nos va transformando a su imagen? Es eso. Y aquí quise apuntar esto. Dios Padre restauró nuestra relación con Él y transforma nuestra vida para que seamos más como su Hijo y reflejemos su corazón a los demás. Y a través de estas acciones de bondad y paciencia, llegamos a esa transformación. Como les digo, es toda cuando hablamos de transformación es algo que sucede de la noche a la mañana. Eso tenemos que tenerlos claro, ¿verdad? Y en algún momento vamos a fallar, pero vamos como al trono de la gracia, confiadamente. Padre, me arrepiento de haber hecho esto. No lo logré. ¿Ustedes creen que Dios va a despreciar eso cuando viene del corazón? Para nada. Ahora, otro punto de la segunda verdad es que el amor verdadero se demuestra con carácter. Vimos con acciones. ¿Cuáles son las dos acciones? Paciencia y bondad. Espero que no se me hayan olvidado a mí. Paciencia y bondad. Ahora vamos el carácter. ¿Cómo es el carácter de un amor ágape? Para eso vamos a estar en 1 Corintios 4 al 6. 13, 4 al 6. Perdón. Dice, bueno, ya habíamos dicho que era paciente y bondadoso. Esas son acciones. Luego dice que el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Entonces vamos a ir viendo algunos de esos detalles de esos versículos. Envidioso. Les voy a contar algo así rápido. Un día yo estaba orando por una situación, ¿verdad? Y se me viene la palabra envidia a la mente. Y yo sabía que era eso, pero el que era el envidioso era yo. Ahí por donde estoy. Y les voy a decir, tome pa'l pinto. El asunto es pero vean esto, lo que pasó. Fue el tiempo, yo creo que eso ha sido uno de los tiempos más largos donde yo estaba orando, pero no porque quería, era porque me costó procesarlo. Porque me di cuenta que la envidia lleva a la par la arrogancia de espíritu. Entonces Dios ahí estaba, con dos cosas, con mi envidia y con mi arrogancia. Me costó una hora, yo calculé procesando eso. Pero al final dije esto, bueno Dios, si saqué este tiempo de oración, de meditación con usted era para algo. Eso era lo que usted tenía que revelarme, hay que aceptarlo. Al final, después de estar luchando con eso, como Eric, envidioso, jamás, no mentiras.
pero eso puede pasar. Me dio duro ese día. Pero está bien, es parte de esa transformación, ¿verdad? Ujú. Ok, ahora, ¿por qué la envidia es mala? Pues rompe las relaciones y entorpece el crecimiento espiritual. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Ok? Y también recuerden lo que les dije ahora, el Espíritu Santo se duele, porque es un Espíritu Santo de reconciliación, de amor, de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ajá, entonces se apaga esa sensibilidad espiritual. Y cuando a mí Dios me revela una palabra, algo que hay en mí que no es tan bueno como la envidia, yo inmediatamente la busco, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pasando. Y me encontré una de esas, dice, crítica disfrazada de decir, una persona que envidia, y se los digo porque lo viví, no les voy a decir con quién, pero lo viví, crítica disfrazada de discernimiento. Vuelvo a repetirlo, crítica disfrazada de discernimiento. Cuando yo leía lo que hablaba de Dios, de la envidia, yo decía, ok, sí, era conmigo el asunto, la envidia. Ahorita lo cuento como algo vacilón, pero en esa hora no era tan vacilón. ¿Okay? Crítica disfrazada de discernimiento. Yo digo, sí, cierto, lo hice. No una vez, varias veces. Bloquea la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hago? Voy al trono de la gracia. Siempre voy a decir eso, confiadamente, para el oportuno socorro. Y aquí aprendí algo más. A todo lo que ha venido corrigiendo Dios en mi vida. Yo al arrepentimiento le agregaba algo a la par, la justificación. Yo decía, Dios, te pido perdón, pero recuerda que le metí el pero. Ya llegó un punto en que Dios dijo, ahora cuando digo que Dios me dijo no fue audible, usted sabe que Dios habla de diferentes formas, por medio de una enseñanza, usted acercándose a la Biblia, por medio de alguien. Entonces, lo que vino a mi mente era que yo estaba justificando, no arrepintiéndome. Entonces tuve que profundizar en eso, arrepentimiento, no justificación. Yo no quería mi justificación porque Él ya sabe. Él no necesita esa información, el pero, porque ya lo conoce. Él ya sabe la ofensa que me hicieron. Pero el problema es que cuando yo justifico, yo la conclusión que llegué fue esta, y tenía sentido para mí. Fue que la justificación aliviana el arrepentimiento. No sé si me voy a entender, aliviana el arrepentimiento. Entonces ese arrepentimiento realmente no fluye. Pero cuando usted nada más dice Dios y decir las cosas tal como usted las, no generalizar el pecado, es decirle Dios tuvo envidia de esta persona y esto fue lo que hice, decirlo. Y eso, claro, al principio cuesta y a veces no es fácil, a veces la mujer dice, pero hay que hacerlo. Eso nos va transformando. Eso es ser honesto con Dios y Dios ama la honestidad. No tengamos miedo de ir donde Dios y decirle lo que sentimos, lo que está pasando, de una manera honesta. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento sincero en cuanto a la envidia, podemos bendecir sinceramente a quienes antes envidiaban. Y eso en realidad fue pasando poco a poco. No digo que fue al día siguiente y ya, que puro día, todo bien. No, fue pasando. Siento gozo genuino por los logros ajenos, porque eso es un problema de la envidia. No nos gusta aquella persona que está logrando cosas. Ahí debería estar yo, porque esa persona fluye la envidia. ¿Okay? Vivo agradecido y en paz, dejo de compararme y empiezo a servir desde mi llamado único. Importante, porque hasta puedo compararme en la iglesia con otros. ¿Cómo que ese hace esto y yo qué? ¿Qué dice Romanos 12:10? Respétense y honrense mutuamente. Eso es amor fraternal, amor fraterno. Eso quita la envidia. Gócese con los que se gozan. Me gozo de aquel crecimiento de aquella persona en el trabajo. Me gozo de que aquella persona compró tal carro. Ok, ¿verdad? Después dice, estamos hablando del carácter, de un carácter, del carácter, ¿cómo es? Que el amor se refleja en el carácter. Ya vimos que no es envidioso y tampoco es jactancioso ni se envanece. La jactancia tiene que ver, bueno, aquí sí me fue un poco mejor ya, la envidia.
significa alardear, presumir, bueno, estoy presumiendo, superioridad, hacerse notar para que todos admiren lo que uno es, hace o es. Eso es jactancia. O sea que si no hay reconocimiento, papillo, estoy mal, ¿verdad? No me dieron la espadita, como la palmadita en la espalda, no me dijeron que tú ando aquí. No, no se trata de eso, ¿verdad? O en el mismo trabajo. Qué raro, hago esto, pero no llega el jefe a decirme nada. Tranquilo. Y a veces sucede porque Dios está trabajando su corazón, ¿verdad? Toque. Yo uso mucho la palabra toque. Ok. ¿Qué significa que no se envanece? Esa persona que se infla, que se hincha de lo que tiene, ¿verdad? Eso de limpiar la iglesia, jamás, oro. Eso envanece. Mirar con desprecio a alguien cuando cayó en pecado. Viste que él se lo merecía. ¿Okay? O lo apadrinamos. ¿Qué hace Dios con nosotros? Me encanta me encanta de Jesús. Yo llevé un curso que se llamaba Vida y Estrategia de Jesús, duraba como 5 años. Cada año explicaba una etapa de la vida de Jesús. Me encanta cómo Jesús se relacionaba con la gente, ¿verdad? Cómo se relacionaba con las mujeres, con los niños, con los pobres, con los pecadores. Por eso la gente quería estar con él. Lavó los pies de sus discípulos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Okay? A veces vemos a los demás por acá de Dios. Y un cristiano no vive así. No sean altivos. Ok, no hace nada indebido. Cuando hablamos de no hace nada indebido es cuando hablamos, ¿se acuerdan que hemos leído que no se comporta con rudeza, con egoísmo? No busca lo suyo, ¿verdad? Voy a hacer esto pero para mi propio beneficio, sin importar lo demás. Dios trabajó mucho esa parte mía porque ya a uno le gusta el gimnasio, le gusta correr y todo eso y no querían que le tocara esos. Y Dios empezó a tocarme eso. No porque no quería que lo hiciera, era porque yo solo pensaba en mí. Entonces es ahí cuando ya dije, ok, hay que servir en iglesia, hay que hacer esto, hay que dar tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No busca lo suyo. O en el trabajo, no importa cómo llego a la meta, pero lo hago y eso no es correcto. No busca lo suyo, no hace nada indebido. Y Juan 13:35 dice esto. Aquí tengo todos los versículos. Juan 13:35. Excepto Juan, creo. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cuál amor? Siempre que leamos a ese amor, ya sabemos, ya estamos entendiendo cuál amor es, ¿verdad? Ese amor ágape. Es un amor que no tiene envidia, es un amor que es bondadoso, es un amor que tiene paciencia. A mí me llama la atención que a veces uno dice la palabra, pero no, como que no tiene claro todo lo que implica eso. Nada más dice, yo tengo amor. Pero cuando uno la va desglosando, dice, ok, me faltan cositas. Y ahí vamos, ¿verdad? Igual con la palabra amor. ¿Qué define ese amor? La paciencia, lo que hemos estado estudiando ahorita. Y la transformación que Dios está haciendo en nosotros la vamos viendo con el cambio en nuestras actitudes. Y es cierto, ¿verdad? Tampoco es que estamos igual. Yo estoy seguro que todos hemos crecido en cosas, en áreas. Pero necesitamos seguir creciendo. Y está bien. Ok. No se irrita. No pierde los estribos fácilmente. Eso que ustedes ven acá, voy a dar. Esas arruguitas que se dan a uno acá. Es que yo tenía un temperamento muy fuerte, un carácter muy. No es fuerte, débil. Y Dios ha venido transformando eso, ¿verdad? Ha venido transformando eso, poco a poco, y con paciencia, ¿verdad? Entonces, porque uno se irritaba con cualquier cosa que le dijeran, ya sacaba pecho, ¿verdad? Y uno hasta alardeaba de tener yo le puse aquí sacar el espíritu del alcacerse, porque uno alardeaba, yo soy como un alcacerse, no me hablen. Alardeaba de eso. Y cuando viene Dios le dice, no se irriten. ¿Y qué? ¿Se acuerdan lo que leímos de ahora de Jesús? Que Él nos respondía
con palabras amenazantes ni nada de eso. ¿Ok? ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Mi paz les doy. O sea, mi paz les doy es la paz que yo tengo, se las doy a ustedes. Eso nos dice Dios a nosotros también. Y Jesús demostró esa paz. A sus discípulos les enseñó qué es vivir en esa paz. ¿Se acuerdan en las películas o en la Biblia cuando Pedro le cortó la oreja a Malco? ¿Qué hizo Jesús? Pedro. ¿Qué pudo aprender Pedro ahí? Después escribe 1 Pedro y 2 Pedro sobre el amor y todo eso, en todo lo que aprendió. ¿Qué podemos estar escribiendo ahora nosotros también? Bendigan a los que los persiguen, no paguen mal por mal, no tomen venganza. ¿Ve cómo se repite eso? Después no guarden rencor. ¿Qué es guardar rencor? Es decir, tener una colección de las cosas que me han hecho. ¿Okay? Y me gustó esto que escribió alguien. Un escritor habla de una tribu en la Polinesia donde se acostumbraba que cada hombre tuviera algunos recordatorios de su odio hacia otros. Esos recordatorios fueron colgados de los techos de sus chozas para mantener vivo el recuerdo de los males reales o imaginarios, porque a veces hasta son imaginarios. Y a veces nos pasa como este señor, ¿verdad? Estamos colgando ahí los recordatorios. Ah, sí, aquel me hizo esto. Fue el día tal, ¿verdad? No guardemos rencor, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo acá no nos permite reflejar esa imagen de Dios que Dios quiere que reflejemos acá en la tierra. ¿Okay? Nosotros somos la imagen de Dios acá. Estamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónanos. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Padre, perdónalo a esa persona que me hizo esto. Hasta orar por su salvación. No es tomar represalias. No tomamos represalias. Vencer el mal haciendo el bien. Y dice que el amor, estamos hablando del carácter, no se deleita en la maldad, se goza en la verdad. Y yo creo que Romanos 12:9 lo explica bien. ¿Qué quiere decir que no se deleita en la maldad ni se goza en la y se goza en la verdad? Que aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Nosotros no nos deleitamos en la maldad, no nos deleitamos en la ira, no nos deleitamos en la jactancia. ¿Ves? No deleitarse en lo que no agrada a Dios, sino nos gozamos en su verdad, lo que dice acerca de la Biblia, acerca de Dios. Entonces yo apunté aquí, bueno, ¿qué es la verdad? ¿En qué verdad debemos gozarnos? En lo que es verdadero, bueno, justo y santo ante Dios. Para eso tenemos la Biblia, para conocer qué es lo que Dios quiere. Lo que está alineado con su carácter y su reino. Eso es la verdad. En eso nos gozamos. Y para mí Jesús es definitivamente el ejemplo, ¿verdad? Llamó al arrepentimiento con verdad y amor a quién, a la samaritana, a Zaqueo, a Mateo. No dijo, bueno, Mateo, no sé, dicen que usted es bien terrible, no creo que me funcione. No, eso no hizo. Después dice que el amor verdadero se demuestra con perseverancia. Ya vimos que con carácter, ya vimos que con acciones y ahora con perseverancia. Y ahí vamos a estar en el versículo, en 1 Corintios 13:7. Dice, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Uno dice, Pablo, ¿por qué no escribió algunas? Algunas cosas lo disculpa, algunas no, dice todo lo disculpa. ¿Verdad? Fácil, no. Pero tenemos, como yo les digo a ustedes, como no es fácil, Dios ya lo sabía. ¿Qué hizo? Nos mandó su presencia. Dijo, yo sé que esta vida no va a ser fácil llevarla, por eso voy a darles mi presencia. Por eso tienen el Espíritu Santo.
Un Espíritu Santo que da poder al cristiano, pero hay que experimentar ese poder. Y todo lo cree. Ese todo lo cree, ¿qué es? ¿Que yo le tengo que creer a cualquier persona que me diga algo? No, en este caso, el todo lo cree se refiere a Dios. Dios, creo en lo que usted está escrito, creo en que usted puede transformar a esa persona, creo en que usted tiene el control de esto. Y eso me lleva a lo siguiente, a la esperanza. Todo lo espera, ¿de parte de quién? De Dios. No de la gente, porque la gente nos va a fallar. Por eso ese todo eso se refiere a mi relación con Dios. Todo lo soporta. ¿Por qué todo lo soporto? Porque no lo voy a soportar solo, lo voy a soportar con el Espíritu Santo a la par. Yo para el campamento busqué la palabra consolador y es interesante lo que esa palabra significa. A veces uno nada más la lee, pero significa alguien que está a la par de usted, que camina con usted, que lo guía. Ok, ¿verdad? Porque Dios sabía que eso no iba a ser fácil. Y algunos teólogos dicen que este versículo que le acabamos de leer, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es la cima del amor ágape. Ahí se dispara ese amor ágape. ¿Okay? Y como yo les digo, la idea de aquí es salir como retados, no como con culpas, no lastimados, decirle, Dios, creo que no iba en la dirección correcta y gracias por decirme, pero confío en que usted va a hacer su trabajo. Y puede que yo diga eso y que después, y al rato esté en otra, pero sigamos. Fiadamente al trono de la gracia. Esa palabra, eso para mí fue como muy detonante en mi vida. Confiadamente al trono de la gracia. Porque como le digo, yo no iba con confianza, iba con culpa. Entonces no me dejaba llegar al trono de la gracia la culpa, la vergüenza. Hasta que tuve que entender confiadamente. Y a pesar de que lo he entendido, a veces, no, ahí voy aquí, ya llego, Dios. Ok. ¿Qué dice Pablo? Imíteme así como yo imito a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos lo mismo, imitamos a Cristo. Porque su presencia está en nosotros. No podemos perder ese punto. Aquí yo me encontré un comentario que decía, ¿qué pasa si en lugar? Ahí tal vez nos podemos devolver a 1 Corintios 13, 4. ¿Qué pasa si en lugar del amor ponemos Jesús? Ahí está. Jesús es paciente, es bondadoso, no es envidioso esta palabra me cuesta, ni jactancioso, ni orgulloso. Ahora pongamos nuestro nombre. Eric es súper paciente, no mentiras. Es paciente, es bondadoso. Eric no es envidioso, ni orgulloso. Y ahí podemos seguir cambiando. Suena bonito, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí es donde nos quiere llevar Dios. Y ahora vamos voy a cerrar esta verdad con esto. El amor pretende disminuir el yo, el amor ágape, para que el cuerpo pueda ser la misma presencia de Cristo en la tierra y en la iglesia. ¿Okay? Disminuye mi yo. Por eso Dios nos invita a desarrollar el hábito de pasar tiempos a solas con Él. Hay que desarrollar ese hábito, ¿verdad? De pasar a tiempos con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una situación, no buscamos a la persona más cercana a ver qué piensa de lo que está pasando. De pronto está bien, pero hagámoslo primeramente hacia Dios. Dios va después a decir qué hacer. Es en ese tiempo de meditación con Él. Bien se lo dijo a Josué. ¿Quieres tener éxito? Medita de día y de noche en la palabra. Pero a veces lo leemos como muy bonito y corrido, pero hay que dar el siguiente paso. Pasar ese tiempo con Dios. Está pidiendo 1 hora, 2 horas, 30 minutos al día. Conversación con Dios. Padre, es como agarrar una taza de café y quiero conversar con mi Padre. ¿Ok? Y la tercera verdad es esta. Ya Pablo les habló de lo que es los dones en amor, pierden su vida, ¿verdad? Son vacíos.
Después les dice cuál es la naturaleza del amor. Y ahora les dice, y cierra con esto, Pablo. No, yo todavía no he terminado. Pablo cierra con esto. Les voy a explicar cuál es el amor que permanece y por qué es importante vivirlo. Y eso nos va a llevar a la tercera verdad. El amor es eterno y superior a cualquier don. El amor es eterno, escatológico, superior a cualquier don. Ahora yo no puedo decir, bueno, voy a dedicarme al amor, ya no a los dones. Eso nos está diciendo Pablo, porque los dones son necesarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero tienen que ir de la mano con amor. ¿Okay? Entonces, la segunda verdad que nos mostró cómo es el amor en la vida diaria. No se jacta, no es envidioso, no se irrita fácilmente. Yo puedo salir ahora ahí, pero yo lo hago, entonces ahora vaya trabajando esa parte. Dios, no solo. Es un amor que desde la humanidad no fluye, solo con Dios. Está bien, más bien es motivador. Que toque, no lo tengo que hacer solo, es con Dios. Para mí eso es increíble. Bueno, entonces para eso vamos a leer 1 Corintios 13, donde estamos, a partir del 8. Y aquí tengo, yo casi que hice una tesis por lo que del amor. Dice, el amor jamás se extingue. O sea, el amor es para siempre. Lo que hemos llevado el curso Irrupción del Reino, y que les recomiendo que se matriculen en los cursos, los que no lo han hecho, eso a usted le cambia la visión, le cambia la forma en que ve la Biblia. Eso es una cuñita. Eso fue una de las cosas que me llamó toda la atención de acá de Viña, ahora los cursos. La gente lo hace con un amor increíble. No es que le mandan el simple, ¿cuántas horas invirtió hoy? No, con un amor dando esos cursos, invierte su tiempo. Usted le cambia la cosmovisión del reino. ¿Ok? Bueno, eso no era parte, así que no le suben al tiempo. A la 1:30. No, mentira. Dice, el amor jamás se extingue. Es estar en el ya y en el todavía no. El amor es escatológico. Pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. ¿Ves? ¿Por qué el conocimiento se va a agotar y las profecías? Y Pablo lo dice, ¿por qué? En el 9. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. A veces pensamos, cuando leemos de manera imperfecta, cuando yo lo leía yo decía, oh, es que estamos equivocados, lo estamos haciendo mal. No, imperfecta significa que en el ya, ahora, lo hacemos de manera parcial. O sea, tenemos un conocimiento de Dios parcial, no completo aún, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y para no desligarnos del amor, está diciendo, pero el amor sí debe ser completo. Tenemos un conocimiento parcial, incompleto, difuso acerca de Dios, pero real, pero sí es real, ¿verdad? Dice, pero cuando llegue lo perfecto, o sea, cuando venga Cristo, lo imperfecto desaparecerá. Ese conocimiento difuso, ese conocimiento parcial ya no va a ser imperfecto, ya no va a ser parcial. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener ya vino Cristo, vamos a tener ese conocimiento pleno de Dios. Entonces ahí sí funciona el ya y el todavía no. ¿Ok? Cuando yo era niño, inmediatamente cuando yo leo esto, me lleva a que el amor se demuestra, es parte de nuestra madurez espiritual. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas atrás de niño. Entonces, eso es retador, dice, y transformador. Lo que está diciendo Pablo es, nosotros tenemos que ir creciendo, no podemos quedarnos como niños en el Evangelio. Tenemos que ir madurando. Y dice Pablo, una muestra de eso es el amor. El amor. Luego dice, ahora vemos de manera indirecta. Y ahí tal vez había una imagen que yo les puse ahí del cómo eran ¿de dónde parte este texto bíblico? Pablo está pasando
de cómo eran los espejos antes. No crean que los espejos de antes eran así como los que usted ahora ve y se ve, wow. No, eran así, ¿verdad? Así eran los espejos. Por eso es que, y Pablo usa esa imagen del espejo para explicar esto. Ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo. A ese espejo se refiere. Pero entonces veremos cara a cara, cuando venga Cristo, cuando lo perfecto esté. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Yo decía, ¿qué es este trabalengua? No entiendo. Entonces tuve que irlo descifrando poco a poco. Cuando Pablo dice que ahora conozco de manera imperfecta, ya sabemos qué es, ¿verdad? No es que no es que tenemos un conocimiento equivocado, es que es parcial, no es completo. Hasta que Él venga lo tenemos completo. Cuando Él dice, pero entonces conoceré tal como soy conocido, le está diciendo, ok, Dios me conoce a mí, Dios nos conoce a todos, en lo más íntimo de nosotros. Y dice Dios, y dice Pablo, ese mismo conocimiento lo voy a tener cuando Dios venga. Pero yo hice unas advertencias aquí, pero con respecto a ese conocimiento. ¿Okay? Deme un momento para buscarlo. No es que seremos omniscientes como Dios. ¿Okay? A pesar que vamos a tener ese conocimiento pleno cuando Él venga, ya no va a ser imperfecto, imparcial, difuso. Va a ser un conocimiento pleno sin distorsión. ¿Se acuerdan del espejo? Totalmente verdadero, perfecto en calidad, sin la contaminación del pecado. A eso se está refiriendo ese conocimiento. Que así como Dios nos conoce ahora de manera íntima, nosotros vamos a tener ese conocimiento de Dios cuando Él venga. Por eso es que Él dice, y el amor debe permanecer siempre, porque ese conocimiento es parcial, ¿verdad? Entonces, aquí quiero citar un poco Hebreos 5, 13, 14. Porque Pablo hablaba de la madurez, ¿sí o no? Que él antes pensaba que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero fue creciendo como adulto. La metáfora es, voy creciendo en el Evangelio, no me quedo como niño. ¿Cómo lo evidencio? Con madurez, con el amor. Y vean lo que dice Hebreos 5 para poder entender un poco más. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, del Evangelio. Si solo queremos lo básico, Dios te ama, y es cierto, Dios nos ama. Pero cuando ya nos llama a otros retos, tenemos que decir, sí, Dios, aquí estoy. Quiero ser ese adulto en el Evangelio. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues ha ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. El amor nos lleva a eso, a distinguir el bien y el mal. Que ya dice Dios que no me debo irritar fácilmente, entonces voy trabajando en eso. Dice Dios que no debo ser envidioso, voy trabajando en eso. Con su ayuda, con el consolador, el que sé que camina la par mía. Y quisiera ir finalizando con Zacarías 4:6. Y eso tenemos que llevarnos aquí en el corazón, tenemos que llevárnoslos como esperanza. Claro que dice Zacarías 4:6, también lo usé en el campamento de los jóvenes, dice, así que él me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Y ahorita les digo que tenía que hacer Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, porque Dios definitivamente nos ama increíblemente y no quiere que andemos solos. Eso es lo que a uno le llega fuerte. Porque vea lo que dice Zorobabel tenía que, ¿cómo es? Reconstruir el templo. La reconstrucción del templo, como venían del exilio los israelitas, no era fácil. ¿Por qué? Enemigos externos, oposición política, recursos limitados, cansancio del pueblo. Zorobabel tenía que restaurar el pueblo. Y le dice Dios, Zorobabel, lo tenés que hacer, pero no estás solo. Es por tu fuerza humana, no es por tu poder, es por mi espíritu. Entonces, en medio del desaliento de Zorobabel, ¿qué hizo Dios?
Zorobabel es conmigo. Zacarías le llevó ese mensaje. Y es lo que nos está diciendo Dios hoy mismo. ¿Okay? Esa reconstrucción del templo que estamos teniendo ahora mismo, en este caminar cristiano, no lo estamos haciendo solo, no puede haber desaliento. Y si lo hay, lo llevo a Cristo. Yo me he sentido con desaliento, con culpa, pero he tenido que, eso no, ir a Cristo, al trono de la gracia. Entonces, como me gusta plantear preguntas, vienen las preguntas de examen, no mentiras. Ya escuchamos acerca de que los dones deben de ir de la mano con el amor. Ya vimos cuál es la naturaleza de ese amor y después Pablo nos explicó por qué debemos de vivirlo como cristianos, porque eso es lo que permanece en el ya y en el todavía. En el todavía no. Estoy bien, los profesores del curso. Ok, entonces esa es la pregunta. ¿Cuál encuentro en mi vida de manera natural? ¿Cuál de estas que vimos ahora están muy natural en mí? Estoy seguro que hay. ¿Cuál es la que más me dificulta expresar? Lo que vimos. Tal vez es que me irrito fácilmente. ¿Qué relación quiere un acto de amor del reino hoy? Dios, que el Espíritu Santo me está trayendo a la mente hoy, diciendo que creo que necesitamos un acto de amor en esta situación. ¿Okay? O no necesita hacerlo, o llega a su casa y hable con Dios. Dios, ¿qué acto de amor necesito hoy en mi situación? ¿De qué manera comprender que el amor es una relación que debemos buscar en todo momento? Cambia mi enfoque de este componente esencial para la vida del cristiano. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Okay? Entonces, una de las cosas, como les dije al principio, es que yo agradezco a Viña es los que le dan, con los dones. Hay gente para orar por usted, por mí. Me acuerdo que un día estaba en una situación y Erika leyó primera es Pedro 5:7, que hablaba de la ansiedad. Y era directo para mí, entonces yo me acerqué a ella y le dije, viera que eso es para mí. Como les dije ahora, no es que, pues, bueno, yo llego a la casa ahora y oro, no. Venga, y oremos. En la pared estaba doña Mayra y la esposa de don Francisco. Y en esa misma oración, además de lo que Dios hizo, también dio palabra de conocimiento. Es la importancia de los dones. Y a veces nos da como miedillo pasar a la hora, a que oren por nosotros y todo eso. Yo era uno de esos. Entonces, vamos a terminar orando, pero también usted dice, ok, necesito fortaleza en esta área. Hay gente que puede orar por usted ahora mismo. Pero también si tiene otra necesidad, también. Esa es la iglesia, ¿verdad? Cuando Dios dice, a mí Efesios me llamó mucho la atención en esto, Efesios creo que por el 5, por ahí, donde decía que la iglesia es la plenitud de Cristo. Eso a mí me detonó. La iglesia es la plenitud de Cristo, no porque Jesús necesita llenarse, ya Él es completo, porque decidió que fuera así. Y cuando habla que es la plenitud, iglesia transforma vidas. Es que en la iglesia lleva el amor hacia otros. Esa es la plenitud de la que habla Dios. Entonces vamos a orar y si usted ocupa oración, definitivamente puede pasar adelante o alguien puede orar por usted. Oremos. Ponemos en pie si gustan. Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias por ese amor que tienes por nosotros. Gracias por esa compasión, por esa paciencia, por esa tolerancia que tienes hacia nosotros. Queremos pedirte perdón si no hemos tenido esa tolerancia y paciencia con aquellos que nos han ofendido. Gracias por llevarnos a esta verdad del amor ágape. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, que sabemos que no es fácil, pero sabemos que estás con nosotros, un Dios de amor, que nos dice que vayamos confiadamente al trono de la gracia.
Damos gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, por ese amor, por esa misericordia, Señor. Y ayúdanos a tener esa comprensión espiritual, Señor, de ese amor del reino. Ayúdanos a vivirlo el día a día, Señor. Nuestra relación con el prójimo. No desde un amor filia, no desde un amor storge, sino desde un amor ágape. Amor solo fluye con tu ayuda. Ese amor que no puede ser reproducido desde nuestra humanidad, Señor. Ayúdanos, Padre. Así. Ayúdanos a vivir ese amor paciente, ese amor bondadoso. Cuando veamos esa palabra amor en la Biblia, ya tenemos una comprensión más amplia de lo que significa.